Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Yo soy el doctor Antonio Cota y en esta ocasión te voy a compartir un panorama, creo yo, bastante amplio, que es el cual, al menos nosotros aquí en Sugarcare, tomamos en cuenta para ayudar a las personas a reducir la cantidad de medicamentos en el contexto de la diabetes tipo 2, el cual es una enfermedad totalmente reversible, curable. Las personas pueden bajar su azúcar sin depender de la insulina, sin depender del medicamento, ¿no? Aquí no vamos a hablar de otro tipo de enfermedades que probablemente requieran un tratamiento por años o quizá de por vida. Aquí estamos hablando de una enfermedad, diabetes tipo 2, relacionada al estilo de vida. Por lo tanto, lo que hay que hacer para revertir es corregir tu estilo de vida. No obstante, en este proceso hay personas que sí se benefician de tomar los medicamentos por diferentes circunstancias, como lo vamos a platicar a continuación, porque realmente ahí está la clave para que uno pueda quitar medicamentos, ¿no? Actualmente, pues nuestro programa que tenemos abierto es el programa de la Academia Sugar Care, en el cual así es como yo trabajo y guío a las personas que algunos de ellos pues son mis pacientes. Yo los guío a través de esta plataforma, que es un programa paso a paso para guiarlos sobre cómo bajar su azúcar, quitar medicamentos. Aquí el enlace del QR lo puedes escanear con tu teléfono y te manda directamente al número que tenemos en el consultorio, y si no lo puedes consultar aquí abajo en la descripción de esta sesión en vivo. El enfoque en nosotros es bajar tu azúcar para que no dependas de medicamentos con una estrategia bastante amplia. Hay que revisar, por supuesto, y que tengas tú una pauta sobre cuáles son los estudios que tienes que hacerte, porque hay mucha gente por allá afuera, quizá tú mismo o tú misma, te dijeron que tenías diabetes, a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? A lo mejor es el cortisol u otra circunstancia, ¿no? Que es en donde nosotros profundizamos para darte un diagnóstico certero. Si tomas medicamentos, revisa lo que te voy a compartir a continuación en esta sesión, y puede ser que en algún punto, y de hecho la definición de reversión de la diabetes lleva implícito eso, ¿no? Que quites medicamentos. En algún punto lo tienes que hacer y tienes que afrontar eso. Te damos esa orientación y manejamos un plan integral. Ok, en el cuestión de los medicamentos, te puedo decir que no son malos, ¿eh? Quítate esa idea de la cabeza si es que la tienes. La medicina no es mala, la medicina tiene un montón de bondades. Te lo digo yo, soy médico internista y que he atendido a muchas personas en el hospital por neumonía, infartados, infecciones, azúcar, muchas personas. Y el medicamento ahí les salva la vida. Porque, digo, un ejemplo muy sencillo, ¿a poco una persona con un infarto en el corazón, ay, tómese un tecito, una taza al día lo va a curar? No, tienes que aplicar lo que dice la ciencia médica, ¿no? Hay una complicación, hay un evento agudo. El problema es que ese medicamento en algunas circunstancias ya pierde su validez, pierde su utilidad. Hay muchas personas que sí, no están en el hospital, están en su día a día, no en su vida diaria, pero necesitan o toman los medicamentos para reducir los síntomas. Sí, doctor, tengo azúcar en 500, yo lo quiero revertir, pero pues me siento de la fregada ahorita, ¿no? Me siento súper mal. Y yo sé que la comida y el ayuno, pues no me van a hacer sentir bien el día de mañana, y me arden un montón los pies, las manos, orino muchas veces, mucha espuma, cansancio, hambre. Ok, el medicamento le va a quitar los síntomas ahorita, pero usted reviértalo, ¿no? El problema aquí es que los doctores actuales, porque yo también lo hacía antes, después descubrí que era un error, tómese el medicamento. Eso le va a ayudar con su enfermedad. No es cierto. Te ayuda con los síntomas, que no es algo malo, porque hay mucha gente que ya no puede trabajar, que ya no puede caminar, que no puede salir porque a cada hora tiene que detenerse para ir a un baño a orinar. Entonces hay gente que se beneficia de eso, en lo que el proceso de reversión va haciendo su trabajo en tu metabolismo, ¿no? Puede ser que también haya algunas complicaciones. El riñón ya está muy perjudicado. Hay que tomar esto y seguirlo tomando porque eso te va a proteger tus riñones. Sabe que usted ya se infartó por la cuestión del azúcar. Esto no me lo quite todavía. Espérese un poquito más porque hay complicaciones. Los huesos están muy descalcificados. No lo deje de usar todavía. No, espérese porque ya hay una complicación, ¿no? También ya hay una evaluación, porque así a ciegas
quítate las pastillas, está difícil porque hay que evaluar el contexto completo, ¿no? Uno pone sobre la mesa los riesgos contra el beneficio de seguirlo tomando y a veces el beneficio es más alto que el riesgo. Doctor, pero el medicamento me va a perjudicar. Sí, pero te ayuda mucho más de lo que te perjudica. ¿Cuándo hay complicaciones? Cuando no hay, pues con la mano en la cintura, quite las pastillas y quite los medicamentos, ¿no? Soporte. Habrá personas en los cuales voy a ponerte un ejemplo drástico y luego un ejemplo menos drástico, ¿no? Soporte nos referimos, por ejemplo, una persona que tiene una infección en los pulmones muy fuerte, muy intensiva, muy grave, ok, no puede respirar, no entra el oxígeno, ¿no? Y le falta el aire. Y ya le pusieron aquí sus puntas nasales, su mascarilla y todo lo que existe, pero pues no es suficiente. Lo tienen que dormir, lo tienen que sedar y lo tienen que conectar a un ventilador. Sale con ciertos medicamentos. Es un tratamiento de soporte. Entonces, esa intervención médica es para darle a esa persona algo que esos órganos, en este caso los pulmones, ya no pueden hacer. Los pulmones no funcionan porque están muy afectados, lo va a mejorar con esto de aquí, ¿no? Soporte, en lo que el tratamiento hace su efecto y después ya te quitamos el soporte. Es un ejemplo drástico, ¿no? La persona se recupera, lo despiertan, le quitan el ventilador y listo, ¿no? En el ejemplo, la cuestión de la diabetes. Tu páncreas no funciona. Está bien, tratamiento de soporte. No produce insulina, por lo tanto me la voy a poner ciertos días, ciertos meses. Soporte. Porque hay una función que tu cuerpo ya no está haciendo, que es la de producir insulina. Y necesitas un tratamiento de soporte. En lo que el tratamiento de la reversión hace su chamba, ¿no? El día que el páncreas funciona, pues ya no requieres el soporte, quita la insulina, ¿no? Esa es otra bondad también del medicamento, que por supuesto no es para nada malo, ¿no? Para eliminar algo, ¿no? Aquí en este caso, en los medicamentos, la verdad es que no te van a eliminar nada en cuestión de los medicamentos de la diabetes. Los antibióticos, sí, por ejemplo, eliminar una bacteria, medicamentos para el cáncer, quimioterapia, pues eliminar las células cancerígenas. Aquí los medicamentos para la diabetes, ninguno te va a eliminar el problema, ¿no? Ninguno. Algunos van a hacer que orines más azúcar, sí, pero con cierta limitación. Eso no va a ser suficiente para que lo reviertas. Entonces, en el caso de la cuestión de la diabetes, eso no aplica. Y mucho menos esto, ¿no? Vamos a dar medicamento para resolverle este problema. La diabetes no. Habrá otras cuestiones que sí, pero aquí no te lo resuelven, ¿no? Es para los síntomas, para las complicaciones o tratamiento de soporte, nada más. Doctor, yo no tengo complicaciones, yo no requiero soporte porque mi páncreas funciona bien y tampoco tengo muchos síntomas, pues entonces no hay razón, ¿no? Para utilizarlo. Claro que tampoco se trata de quitar medicamentos y no hacer nada, ¿no? Se trata de revertir primero la situación y después evaluar si realmente hay que quitar el medicamento o no. Porque no solamente son los números. Por ejemplo, aquí te pongo una gráfica, ¿no? Una persona que comenzó a revertir, después tenía ahí ciertas dudas, se acercó con nosotros y logró y tiene ese resultado actualmente, ¿no? Y tiene su azúcar totalmente normal, sin medicamentos, ¿no? El punto es que tenía dudas y dijo, mejor con calma, porque tampoco hay prisa, una evaluación, una orientación, ya mi azúcar está súper bien, es una gráfica con el sensor de glucosa, ¿no? Está abajo de 100, sin medicamentos. Y los puntos que te digo, ¿no? No hay complicaciones, no requiere soporte, no hay síntomas y ya lo revirtió. Pues adelante, ¿no? A quitar el medicamento. Hay personas que tienen cierta preocupación, ciertas dudas, porque revertir la diabetes no es solo bajar tu azúcar, es que tú te lo creas, porque luego hay gente que no se lo cree, no lo acepta. Una pregunta bien sencilla aquí viene siendo, para ti que me estás escuchando o estás viendo este video de forma diferida, ¿no? Y mi intención es que reflexiones sobre cómo uno mismo se bloquea la reversión.
¿Qué pasaría si tú tomas insulina, Forxiga, Trayenta, lo que sea para el azúcar, ¿no? Lo que sea, vinagre, berberina, lo que sea. ¿Qué pasaría si hoy no te tomas eso? Hoy no usas eso en absoluto, cero. ¿Qué pasaría el día siguiente? ¿Cómo amanecería tu azúcar? Si tu respuesta es, si yo no me aplico la insulina hoy, si yo le bajo la insulina, si yo no me tomo la metformina como es, si yo no me tomo el vinagre, si yo no me tomo la berberina, pues mañana el azúcar va a estar bien alto, doctor. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque a veces uno mismo se sugestiona. Si yo pienso que al bajarle a la metformina, al bajarle al vinagre de manzana, el azúcar va a subir al día siguiente, ten por seguro que el azúcar va a subir. Pero no necesariamente es porque tengas diabetes, es porque tú lo crees. Ahora, este ejercicio, una persona que va empezando apenas el proceso, pues claro, ¿no? Tiene diabetes, pues ¿qué espero? Que el azúcar le suba, por supuesto, porque tiene una enfermedad de fondo. Pero ¿qué tal si se trata de una persona que ya tiene 6 meses cambiando la alimentación, haciendo ayuno, trabajando el cortisol, su microbiota? Pues claramente no confía en lo que está haciendo, ¿no? No confía en sí mismo. Quito la metformina, quito esto y mañana voy a salir alto. Pero eso ya hablamos desde la sugestión. Aquí te comparto algunas historias, bueno, son testimonios, ¿no? Que están aquí en Google y lo puedes buscar, Sugar Care, y ahí te van a aparecer. Son testimonios reales de personas que han encontrado una solución a esta situación, porque la solución está ahí. Ahí está, es un programa completo que uno ha venido descubriendo desde hace varios años y poco a poco vamos puliendo, perfeccionando para que la ruta sea la más rápida, ¿no? Antes la reversión, 6 meses, 8 meses, ahora son 3 meses, pero cuando tú lo decides, porque la principal razón por la cual una persona no revierte es uno mismo. Es que no tengo tiempo, no es que no puedo, es que no puedo cocinar, no es que no soy tecnológico, no es que no le sé, es que a mí nadie me ayuda, es que vivo solo. Digo, esas son cosas que uno no podemos derrumbar. Pero acá en nuestro programa hay ciertas estrategias para que esos cambios sean lo más sencillo posible, ¿no? Y esto sí se puede. Esto no es un curso. A veces cuando las personas me dicen, me interesa el curso, no es un curso, me interesan las clases, tampoco son clases. Eso de la escuela ya pasó, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, eso ya pasó. Aquí estamos en la vida real, el mundo como es. No lo que dicen los libros, lo que tú vives todos los días, porque ahí está la solución. El estilo de vida te genera la diabetes tipo 2. Ojo, estilo de vida, ¿eh? No te estoy diciendo que la comida, tu estilo de vida. Dentro de tu estilo de vida está la alimentación. Pues sí, pero también está a qué hora te levantas, cómo duermes, cómo hablas, cómo te relacionas con los demás, cuáles son tus límites, si es que pones límites. ¿Cómo está tu autoconfianza? ¿Qué opinas del estrés? ¿Qué opinas de la microbiota? ¿Cómo están tus análisis? Ahora sí que todo eso va transformando tu plan integral para que lo logres. Aquí nosotros el cambio es bien evidente. La gente se mete, sigue el plan que tenemos. No tienen picos, no tienen. Y ves un día anterior, picos. El día después de ingresar, no hay picos. Porque en cierta forma las personas así me lo dicen, ¿no? Estaba yo cegado o cegada, pensaba que lo estaba haciendo bien por la información que encontraba, pero ahora que me lo ponen así, me quito esta venda de los ojos y veo que el camino es así. Con el tiempo, quitan su medicamento porque tampoco hay prisa, ¿eh? No urge que te quites el medicamento, no urge. Urge que comiences a revertir, eso sí urge. El medicamento poco a poquito lo vas a ir quitando, te digo porque que, que lo puede, hay gente que lo puede revertir y quitar medicamento desde el día uno. Súper bien, pero hay personas que no. No porque no puedan, sino porque no confían en sí mismas, no confían en su proceso. ¿Cómo se ve que no confían? Es que si yo quito la metformina, mañana amanezco alto. Es que si no hago ejercicio, el azúcar. No, es que si no como esto, mi músculo. Confía en el proceso, ¿no? Confía en el proceso.
El error también que cometen muchas personas es que se están guiando por los números. Oiga, ¿por qué le subió y le bajó? ¿Por qué le ajustó? Ah, es que mi colesterol y azúcar y mi esto, ok, pero ¿y usted cómo se siente? No, pues eso da igual. Es que los números, que el azúcar, no da igual. Es lo más importante. Los números son para aclarar dudas, inquietudes, confirmar ahí cierta inquietud que uno pueda tener, detectar complicaciones, pero los números no son para que te orientes para revertir. No es para eso. Los números son quizá para decidir cuándo quitar medicamentos, sí, porque vas a detectar ciertas complicaciones, vas a ver cómo funciona tu páncreas, pero el ajuste real es con base a tú cómo te sientes, a tú cómo quieres ser, cuál es tu identidad, qué es lo que buscas lograr. Aquí puedes escanear el código QR o abajo en la descripción de este video o acá arriba en la esquinita puedes ver un otro QR con tu teléfono celular, te manda la página con más información si tú gustas y si quieres iniciar, adelante. Es la forma que yo trabajo con mis pacientes y los guío para que puedan revertir. Antes, cuando yo no tenía mucho tiempo en esto, pues les daba un plan de alimentación y ayuno, ¿no? Y sí miraba ciertos resultados, pero con el tiempo me daba cuenta, aquí falta algo, porque estas personas no avanzan. Sí, mejoró su azúcar, quitó la insulina, pero no ha logrado revertir por completo. Tiene el hígado graso, la resistencia a la insulina y todavía amanece arriba de 100. Algo falta. ¿Qué más falta? Ah, falta esto de acá, el cortisol. Y después, no, le falta algo más, la microbiota. No, le falta algo más todavía. Y eso que he estado descubriendo y las personas me lo dicen, ¿no? La gente que se une al bootcamp, a nuestros programas, ven algo integral, algo muy completo. Es un cambio profundo, porque uno dice, voy a meterme al programa para que me digan qué hacer. No necesariamente. Te guiamos paso a paso, pero al final de cuentas tú te das cuenta, oh, esto es también lo que tengo que cambiar. Bueno, aquí te pongo una imagen de un hospital porque te digo que el medicamento ahí te ayuda súper bien. Ahí, no hay duda. ¿A poco una persona que llegue con un problema de riñones, de infección fuerte? Ah, no, pues tómese la berberina, el omega 3. Claro que no. No, sus antibióticos, sus sus estudios, sus sueros, todo lo que necesita un tratamiento hospitalario, ¿no? Ahí, porque lo demás no tiene validez. Y cuando la gente tiene complicaciones por la diabetes, cetoacidosis, estado hiperosmolar, lo que diga el manual. El manual dice insulina, pues pónsela. El manual dice esto, adelante, adelante, porque hay una complicación y esa persona se está muriendo. Y el tecito no lo va a salvar, ni el omega 3, ni la berberina, ni el vinagre. El medicamento lo va a salvar. Ahí tiene totalmente la validez. Pero ¿qué pasa cuando esta persona se recupera y se va a su casa, a cocinar, a dormir, a pelearse ahí con su familia, porque pues, todos tenemos problemas en el trabajo, el tráfico, el ejercicio, el clima, que hace mucho calor, que llueve, que la cuestión económica? Ahí es donde está el problema, porque esas cosas suena tan absurdo cuando uno lo pone así, pero es la pura verdad. Esas cosas, ¿a poco la metformina te va a ayudar en eso? ¿A poco la insulina te va a ayudar en eso? La atorvastatina. No, ¿verdad? No te va a ayudar a eso, porque esas cosas son las que te están subiendo el azúcar. Sí, caíste al hospital a consulta porque te sentías muy mal, de acuerdo, había complicaciones, síntomas y requerías soporte. Y el medicamento te ayuda ahí. Pero una vez que eso está resuelto o controlado, el soporte ya lo tienes, síntomas ya no tienes, complicaciones controladas y estás en tu día a día. Ahí está el verdadero cambio. Ahí está lo que tienes que ajustar. Y parte de ese concepto viene el autocuidado, ¿no? El autocuidado que uno que es adulto no depende de alguien más, depende de mí, depende de mí. A menos de que tengas alguna discapacidad, ¿no? Se entiende que vas a requerir asistencia, pero posiblemente. Pero si no tienes una discapacidad, una limitación que te lo impida, ese autocuidado depende de ti.
Y ese autocuidado está disfrazado en muchas cosas, en ejercicio, en descanso, en sueño, en límites, gestión del estrés, hábitos, conductas, cocina, alimentos. Doctor, es que yo no sé y ya me aburrí porque nada más es coliflor con huevo, coliflor con pollo, coliflor con pescado, ¿no? Aquí yo no me había dado cuenta. Estas recetas que tenemos en la academia, el plan de alimentación, vaya, las hace mi esposa, ¿no? La doctora Isis. Yo no me había dado cuenta. Pues son tutoriales para que las personas hagan una receta verificada, que sabemos que no le va a subir el azúcar, porque ya lo probamos nosotros, se hizo, se deshizo, no, salió mal, salió bien, pulida, ¿no? Una receta verificada. Ahí está la guía, ¿no? Después entendí, hay personas que nunca se han preparado sus alimentos. Hay personas que no cocinan, hombres y mujeres, da igual. Y hay personas que dicen, es que yo no voy a poder. Pero el día que ven las recetas que son súper sencillas, por aquí no buscamos que te conviertas en chef y hagas un platillo súper elaborado, 2 horas haciendo tu desayuno, 2 horas haciendo la comida. ¿Quién tiene 4 horas al día para cocinar? Nadie. Bueno, a menos nosotros los ciudadanos normales, no tenemos 4 horas al día para cocinar, ¿no? Tienes que hacer algo rápido, en 5 o 10 minutos. Pues ahí está, 5 o 10 minutos y es lo que hacemos, porque eso es lo que te ayuda, al final de cuentas, a ampliar tu alimentación. Pero ya entramos en la cuestión del autocuidado, entramos en la cuestión de lo que le llaman, desde mi punto de vista, en forma incorrecta, medicina funcional. Porque eso vende muchísimo, ¿no? Ay, médico funcional, tratamiento funcional, vende súper bien porque vas en contra de lo convencional. Al menos eso es lo que uno percibe. Pero yo no creo que eso exista. Y tampoco creo que exista la medicina convencional. No creo. Y no creo que una sea mejor que otra, tampoco. Creo que se complementan. Yo creo que medicina existe solo una, y es un arte y una ciencia. Porque, por ejemplo, esta persona es una foto, ¿no? Ve cómo trae los pies, porque orina muchas proteínas. Ya comenzó con problemas en los riñones, nefropatía diabética que le llaman, ¿no? Hay personas que desarrollan una entidad que se llama síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Y es orinar un montón de proteínas y eso ya casi nunca se quita. Y las personas quedan con esa hinchazón casi de por vida. Casi de por vida. Se los juro que muchas personas llegaban al hospital, yo me acuerdo súper bien, súper hinchados y no solo los pies, también los brazos, hasta acá. Y llegaban al hospital no por la retención de líquidos, porque era tanta agua que tenían en su cuerpo que esa agua se iba a los pulmones. Ya comenzaban con falta de aire. Cuando hay ese problema, mucha proteína y retención, te tienes que atender ya, de ya, porque si lo dejas avanzar, esa agua se va a los pulmones. Ahí está realmente el problema. Entonces, ¿ustedes creen que la medicina funcional te va a resolver eso? No, ¿verdad? Porque ya hay una complicación y requieres un soporte. ¿Cuál es el soporte? Tus riñones no están haciendo la función de sacar el agua de tu cuerpo. Requieres tu medicamento para que hagan esa función. Hay un soporte porque tienes una complicación y esa complicación, por supuesto, te genera ciertos síntomas. Entonces, aplica la medicina convencional. Una vez que tengas el soporte, el síntoma controlado o resuelto y la complicación controlada resuelta, y ya estás en tu día a día, en tu vida normal, entre comillas, ahí aplica lo que le llaman, entre comillas, la medicina funcional, ¿no? Que es el autocuidado prácticamente. Es el autocuidado. Claro que quizás un poco más complejo porque hay ciencia también detrás de ello, pero el punto es que ambas medicinas se complementan. Ambas. Yo no conozco ninguna persona que haya revertido con una sola filosofía de medicina. No conozco. Cuando utiliza las dos, la medicina funcional y la medicina convencional, claro, sabiendo dónde sí, dónde no, hasta cuánto te va a ayudar esto, hasta cuánto te va a ayudar aquello, hasta cuánto te va a perjudicar esto, hasta cuánto, combina las dos, el resultado es exponencial. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestro programa de la academia, porque no estamos en contra del medicamento.
estamos en contra cuando no es necesario, ¿no? No necesario. No hay síntomas, complicación, soporte, eliminar algo, lo que ya te compartí. Pues agua pasa, digo, sentido común. Si no es necesario, ¿para qué lo usas? Pero si sí es necesario, pues ni modo, ¿no? Por una complicación, pero también aplicamos esto de acá para que vaya revirtiendo y en la medida de lo posible, tú vas sanando. Esa es la forma de quitar medicamentos, que tú sanes. Como se lo dije a una persona, si usted nunca quita los 15 suplementos que toma, si usted nunca deja de tomar el vinagre, usted nunca deja el té de canela, nunca, 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 no sabemos hasta qué punto su cuerpo puede regular el azúcar por sí mismo, porque la reversión implica que tu cuerpo tenga la capacidad de bajar tu azúcar sin nada externo, sin ningún soporte. Y cuando uno lo sigue teniendo, no estoy permitiendo a mi cuerpo que siga ese camino. ¿Qué sentido tiene? El azúcar lo tengo bien, doctor. Sí, pues voy a tomar 15 suplementos de por vida y el vinagre y el té de canela todos los días por el resto de mi vida. No se trata de eso. Se trata de que tu cuerpo tenga la capacidad, aunque no te lo tomes, nada de eso, baje tu nivel de glucosa. Pero para eso necesitas que todos tus mecanismos estén funcionando al 100%. La grasa te tiene que ayudar, la grasa del cuerpo te tiene que ayudar a bajar tu azúcar. Así como lo oyes, tu tejido graso tiene que sanar. Tus riñones te tienen que ayudar a bajar tu azúcar. Tus riñones tienen que dejar de producir azúcar. Así como lo oyes, hay gente con diabetes que su riñón produce un montón de azúcar. Por si no lo sabías, el riñón tiene como, no sé, 11 funciones, 12 funciones. Son un montón de funciones que tienen tus órganos, no tienen una sola. Y estamos tan seguros que este programa te ayuda, te extiendo la invitación, inscríbete. Si en los primeros 7 días tú ves que no es para ti, no te convences, adelante, ahí está, una devolución, tu dinero de vuelta y listo, ¿no? No pasa nada, ya te metiste, ya lo conociste, decidiste que no era para ti, adelante, ¿no? ¿Por qué te lo comento? Porque en nuestras páginas lo vas a ver para empezar y mis asistentes en recepción pues también te lo van a hacer saber. Mm, Aquí el trasfondo es que yo estoy seguro que el día que tú entres al programa vas a notar el cambio y vas a notar, yo le estaba haciendo de esta forma y resulta que es de esta otra forma de acá. El día que entres te vas a dar cuenta del plan integral, un plan completo y no cosas superficiales de que la comida, el ayuno, no, no. Sí te sirve, pero requieres otras intervenciones. Mira, así de sencillo. Si la comida fuera la solución, pues las personas, el carbohidrato, ¿no? Las personas en keto bajan carbohidratos y revierten. Y esto no sucede. Y esto no sucede. Por más que te esfuerzas en alimentación, puede que el azúcar esté arriba de 100 todavía. Y es porque requieres otras intervenciones, otros cambios. Probablemente combinando las dos fuerzas. La medicina convencional, porque tiene sus bondades, no es mala, te lo digo yo, que estuve en el hospital, intubé a un montón de personas, también les quité el tubo cuando se recuperaban. Digo, no solo yo, ¿no? Mis compañeros, el equipo de terapia intensiva, cardiología, etcétera. En el hospital se vive algo bien bonito, que es el trabajo en equipo, ¿no? Y esa experiencia nadie me la quita y les agradezco mucho a mis maestros. Me enseñaron un montón de cosas. Pero luego viene el castigo que me pusieron, ¿no? Como residente. Vete a urgencias un mes a recibir a las personas de primer contacto para ver qué necesitan o qué necesitan. Voy de castigo. Fui y me daba cuenta. Oiga, señor o señora, yo a usted lo vi hace 3 meses acá arriba en medicina interna, por el pie. Ahorita, ¿por qué viene? Por lo mismo. No puede ser posible, pero ¿por qué? Si lo dimos de alta con 10 medicamentos, ¿no? ¿Por qué regresa? Pues, pues no sé, aquí estoy. Bueno, pues páselo otra vez. Oiga, señora, pero usted la vimos con infección de orina. Pues aquí estoy otra vez. Bueno, pues pásele. Y usted estuvo 3 meses internado con un problema en el corazón. ¿Por qué regresa? Por lo mismo. No, pues ya son muchos. Digo, no puede ser que las personas que están aquí no se cuestionan.
Una y otra y otra y otra y otra y otra vez, la gente regresa a urgencias. ¿No te puedes plantear la duda? ¿Por qué? Ya son muchas. Así nunca voy a terminar. Doy de alta 10, pero llegan 20. Doy de alta 20 y llegan 50. Algo claramente no está funcionando, ¿no? Y no sé de dónde vino esa duda, ese cuestionamiento. El medicamento no les ayuda estando en su casa. Que no puede ser, es una locura. A mí me han entrenado como doctor a dar medicamentos y mi arma, lo más poderoso que siempre cargo uno, es el recetario para dar medicamentos. No puede ser. El medicamento no les ayuda. La gente sigue regresando a urgencias. No puede ser. ¿Y si sí? ¿Y si sí es cierto? Ya empecé a investigar, ¿no? Alimentación, ayuno, etcétera, autofagia, cortisol, sueño. Tienen razón, el medicamento no les ayuda, no hay otra explicación, no hay otra. Porque si el medicamento fuera tan bueno, esta gente se salva del hospital y en su casa viviría súper bien. Pero eso no pasa. En el hospital se salvan, pero afuera se complican. Algo está fallando y eso que falla es el autocuidado. Yo en aquel entonces no sabía exactamente qué necesitaba hacer las personas para revertir la diabetes, no sabía, pero también me pegó algo. Yo tengo 36 años actualmente, a mí no me enseñaron sobre el autocuidado, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas que, bueno, al menos atendemos con problemas de diabetes, tampoco, nadie les ha enseñado, nadie, ni el sistema médico, ni sus papás, ni su entorno, ni la escuela, nadie. Pero si podemos trabajar esa parte, ¿qué resultado obtiene la gente? Revierte la diabetes. Y con ello revierten todas las complicaciones que de ello derivan. Y esto pues no es un mito, ¿no? Es la realidad 100%. Entonces, ¿cuál es la clave para quitar medicamentos? Que tu cuerpo vaya recuperando esas funciones que ha dejado de hacer. Esa es la clave. A través del autocuidado que involucra muchas áreas de tu vida. A veces las personas me dicen directamente, sí, doctor, ya sé que son muchos problemas, pero con la alimentación voy a salir adelante. Es donde yo digo, no se puede. ¿Cómo la comida le va a quitar todos los problemas? No se puede, ¿no? Digo, suena absurdo cuando uno lo dice así tal cual, pero así es la creencia actual. Y esto no es así. El autocuidado es mucho más amplio. Si tú tienes un plan integral, un plan completo, ¿qué posibilidades hay de que lo reviertas? Yo diría que 99%, a no ser que no tengas diabetes tipo 2, ¿no? A lo mejor tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, quizá insuficiencia renal, diálisis, cirrosis, una complicación que hace que el proceso sea más complejo, más lento. Aún así hay gente, gente que tiene cirrosis y revierte la diabetes. Personas que están en diálisis y también revierten la diabetes. Son menos porque, digo, una persona con cirrosis o diálisis tiene cansancio, se hincha, medicamentos, consulta seguido, no sé, trae otras complicaciones que dificultan el proceso, ¿no? De revertir la diabetes. Pero si no hay nada de eso, el camino es claro, ¿no? Las acciones ahí están. Uno también confronta con cierta realidad y no pasa nada, ¿no? Lo que yo estoy haciendo me está subiendo el azúcar, pues ni modo, aprendo a dejar de hacerlo. Hay dos rutas. Agregas algo para revertir la diabetes, algo a tu estilo de vida, agregas ejercicio, agregas horas de sueño, agregas un programa, agregas suplementos, agregas vinagre, agregas estudios. Y la otra ruta, quitas lo que te está subiendo el azúcar, que es lo más difícil. La parte de soltar, y no hablo de soltar la comida nada más, hablo de soltar varias cosas, varios elementos que no te permiten avanzar. Ahí está el secreto para quitar medicamentos. Agregar lo que te hace falta y dejar lo que te está perjudicando. Ok, voy a pasar aquí al chat de Zoom, perdón, al chat aquí de YouTube. Les agradezco mucho que estén conectados en esta sesión. Aquí Zulay Mari dice buenas tardes. Igualmente, dice, ok.
Bien, buenas tardes igualmente. Gracias por haberse conectado y espero que le haya aclarado y motivado a seguir adelante, porque este proceso de reversión de la diabetes no es tan sencillo y uno se enfrenta a ciertos obstáculos. Gracias, espero que esta información también le ayude bastante y aquí les comparto prácticamente lo que yo he aprendido y he vivido, ¿no? Les comparto desde dos ángulos diferentes, ¿no? Desde el punto de vista, pues como médico, la cuestión académica, científica, pero también la cuestión desde el punto de vista de la experiencia, lo que uno ha visto, lo que uno ha visto que no funciona, ha visto que sí funciona, lo que hacen las personas que no revierten, lo que hacen las personas que sí revierten, y aquí te lo comparto desde la experiencia, ¿no? No lo que dice el librito o el artículo. Ambos son útiles, por supuesto. Ok, aquí Angélica González dice, saludos de Tijuana. Ajá, gracias por su apoyo en la reversión. He mejorado y las recetas de la doctora Isis son geniales. Les comentaba que la doctora Isis es mi esposa, es médico con especialidad en nutrición y ella se encarga del plan de alimentación y las recetas. Y eso le da variedad a tu comida para que no comas todo el tiempo lo mismo. Y esto, si lo sigues al pie de la letra, de un día para otro, lo más seguro es que ya no tengas pico de glucosa, a menos de que tengas unas complicaciones y hagan que tu proceso sea un poquito más lento, ¿no? Marta Barragán, gracias. Espero que esta información le ayude bastante. Irene Aldama dice, gracias. Ajá, seguimos aprendiendo. Sí, porque esto no termina nunca. Dice, bendiciones a todo el equipo y a mi nutricionista, la doctora Isis. Gracias, señora Irene, y le mando un fuerte abrazo donde usted esté. Aquí Prospexican dice, saludos desde Las Vegas. Gracias, espero se encuentre bastante bien y le agradezco su tiempo de estar aquí conectado en esta sesión, ¿no? Nelson Muñoz desde Las Vegas, Nevada, igualmente, le mando un fuerte abrazo por allá. Miguel Moreno, igualmente, un fuerte abrazo. María del Carmen Pacheco, Hilda, igualmente. Espero que esta información les ayude. Marta dice, excelente analista, gracias por su comentario. Creo que en cierta parte es la cuestión de tener empatía, ¿no? Digo, es que para mí no es difícil. Ves al señor Juan, por darte un ejemplo. El señor Juan ya vino a urgencias hoy. Vino a las 2 semanas, vino al mes y medio, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año. Son muchas visitas a urgencias. ¿Por qué? ¿Por qué sigue viniendo, no? Pues no me puedo imaginar qué ves. Digo, es un ejemplo hipotético, que de hecho yo los vi en carne y hueso cuando estaba ahí de residente, ¿no? Era como la gente regresaba muchas veces por lo mismo. Y tú dices, algo no anda bien, pues, algo no anda bien. Sabemos que hay cosas que no están en las manos de uno, pero también hay cosas que sí están en las manos de uno, ¿no? Y es ese trabajo justamente el que estamos haciendo. Estrellita, el próximo bootcamp, el programa que tenemos actualmente es la Academia Sugar Care, ¿no? Próximo bootcamp, septiembre del próximo año. Ese es un programa intensivo, estupendo, robusto. Por lo mismo, lo vamos a abrir, al menos ahorita. Este video la estamos haciendo el 24 de octubre del 2025. El bootcamp una vez al año. Es un programa intensivo, estupendo. Y de ahí tenemos la academia. Pasos mes por mes. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, para que uno logre revertir, ¿no? Con instrucciones claras sobre lo que hacen las personas que revierten. Y tú únicamente tienes que seguir ese caminito con un plan integral, porque no nada más es la comida, ¿no? Cada cuánto hacerte estudios, la cuestión del cortisol, microbiota, motivación, y hay espacios personalizados para resolver dudas acerca de tus estudios, de tus medicamentos. Y ese programa prácticamente es una extensión de lo que, de mi forma, vaya, mi forma de trabajar con mis pacientes, a cómo yo los guío que logren su resultado. Como les decía, antes yo creía que era la alimentación y el ayuno, pero pues me daba cuenta que las personas llegaban con el azúcar alto, ¿no? Azúcar alto, azúcar alto, azúcar alto.
no tomando en cuenta a las personas que no hacen ningún cambio, ¿no? Porque uno a veces viene, bueno, me ha tocado mucha gente, viene, doctor, quiero que me ayude, ok, ahí te va. Y a los 2, 3 meses, ¿cómo le fue? No he empezado. Pues así no se puede, ¿no? No se puede. Estamos hablando de las personas que sí lo hicieron, ¿no? Aquí está su plan. Sí lo hice, doctor, al pie de la letra. Ok, pues el azúcar sigue alto, sigue alto. ¿Por qué? A ver, haga esto, sigue alto. Esto no va por aquí. Esto requiere un plan sobre el cortisol, sobre la microbiota, y las personas que ya revirtieron también requiere un cierto plan de abandonar y aceptar el resultado. Tu azúcar ya bajó, acéptalo. No sigas pensando que tienes diabetes o eres diabético como te dijeron, ¿no? Es donde viene ahí el punto de soltar. Un diagnóstico que te dijeron, sí, pero si ya tienes evidencia y sustento, tu azúcar está normal, tu hemoglobina glucosilada está normal, ya no tomas medicamentos, tienes 6 meses así, pues acéptalo, ya lo revertiste, ¿no? Y suelta. Pero esas cadenas cuestan un montón. Antes yo pensaba, bajar azúcar, quitar medicamentos, ya la hizo, ya lo hizo. No, ahí no termina el camino. Tiene que quitar esas etiquetas mentales que a uno le ponen. Y a veces, peor tantito, ni siquiera le dicen a uno nada, ¿no? Te lo comparto porque hay personas que nunca van al doctor, únicamente con el glucómetro, con el sensor, los análisis se autodiagnostican, ni siquiera alguien les dijo, se autodiagnostican por los números que están viendo y el diagnóstico no se establece así. Hay que ver tu historial, qué te funcionó, qué no te funcionó, qué edad tienes, a qué edad empezaste y con base a ello se hace el diagnóstico. Ok, aquí Wilma dice, gracias doctor por las enseñanzas y la manera como explica desde Arequipa, Perú. Gracias y le mando un fuerte abrazo por allá. Aquí el señor José dice, tengo diabetes tipo 2, ¿qué me recomiendas para desayunar? Bueno, en el programa de la academia, ahí tenemos un plan de alimentación por mes con recetas para que tenga muchas opciones usted y pueda lograr ese resultado. Marta Rubio, gracias. Dice, me da mucha confianza, le agradezco mucho. Y creo que en parte tiene que ver la intención de uno como doctor, la intención de realmente querer ayudar a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Porque actualmente, pues la medicina no se ejerce como antes, ¿no? Es distinto. Antes uno iba al doctor para que te dijeran qué era lo que tenías que hacer, en el supuesto de que el paciente quería curarse y en el supuesto que el doctor quería curarte. Pero actualmente no se sabe. La gente viene a consulta y a veces no vienen porque quieren una mejoría, ¿eh? A veces vienen por otros motivos. Se los digo porque uno dice, mire, aquí está el problema, haga esto y le va a ir súper bien. No, pero ¿por qué? No, pues usted me está diciendo que tiene un problema. Sí, pero es como si no usan esas palabras, pero te lo transmiten. Yo no vengo por una solución, doctor. Ahí donde lo entiendes. Ya no es como antes. Antes la gente iba al doctor porque quería curarse y el doctor te decía qué hacer porque te quería curar. Pero ahora ya no pasa eso tan seguido. Llegan pacientes que no quieren ser curados, pero también el doctor te dice o te da indicaciones porque no, tampoco te quiere curar, te quiere mantener ahí. Y es muy triste eso. Es un trabajo en equipo, ¿no? Y sí, la confianza tiene mucho que ver entre ambos, ¿no? Que el doctor confíe en la persona de acá y la persona de acá confíe en el doctor. Aquí Dora Gutiérrez dice, muy agradecida de estar en el plan integral de Sugar Care. Dice, he mejorado muchísimo. Le agradezco mucho su comentario y me da, por supuesto, mucho gusto también que le esté ayudando bastante porque la verdad que es un aprendizaje desde la experiencia, como les decía, ¿no? Porque te topas con la realidad. Estas personas siguen llegando a urgencias y siguen con el azúcar alta, así usen insulina, medicamentos, etcétera. Voy a leer esta guía de aquí, voy a leer el artículo más nuevo que ha salido de la diabetes, voy a leer el libro más actualizado que hay de diabetes. No hay nada que les ayude a las personas, no hay nada. El camino es este.
Pues sí, pero tampoco está muy claro. Hay muchos doctores que han avanzado, sí, con sus investigaciones, sus aportaciones, pero todo es como muy aislado. Que la autofagia, sí, pero es únicamente aquí. Que los picos, aquí. Que esto es acá. Sí, pero todo eso hay que empaquetarlo. Empaquetarlo en un plan completo, en un plan sencillo y que no hablemos de ciencia, porque la persona que viene con problema de azúcar no quiere saber de la molécula, del receptor, de los genes. No, 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 eso no. Quiere soluciones reales, tomando en cuenta esto de acá. Entonces aquí lo que hay que hacer es meterse de lleno a cómo vive una persona con diabetes. ¿A qué le preocupa? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se despierta? ¿Cuánto orina? Eso, porque ahí están los obstáculos que tienen. Y eso uno lo ha venido aprendiendo. Todos tenemos un familiar con diabetes, todos, ¿no? Todos. Y pues uno aquí todos los días, historias, experiencias, conflictos, problemas, victorias, éxitos, fracasos, retrocesos, recaídas, tentaciones. Y eso lo empaquetamos para que la estrategia sea la más completa posible, ¿no? Ok, aquí también me comparten, muchas gracias, dice, he aprendido mucho en Sugar Care y en el Bootcamp, que es el programa que tenemos actualmente, ¿no? Sheila, Sheila dice, ya estoy en la academia, súper bien, recién llevo un mes y espero revertir. Lo más seguro es que sí. Usted nada más déjese guiar con toda la información que tenemos, el programa, el plan. Va a haber ciertos retos, porque a lo mejor para una persona cambiar la comida es fácil, para una persona es muy difícil. Para una persona quizá bajarle un poquito al ejercicio porque hace 3 horas diario es difícil, porque no va con su creencia, ¿no? Pero a veces uno se exige demasiado. Habrá retos en este programa en el cual tengo que aprender a poner límites. Pues es parte del proceso, porque si no, no se, no se logra. Ok, me da mucho gusto y le va a ir estupendo. De hecho, creo, porque yo también lo he vivido. Cuando uno se inscribe a algo, con cualquier proyecto que puedas tener, ¿no? Lo haces, te das cuenta del plan y de lo que hay. Todavía ni siquiera inicias, pero ya mejoraste. Todavía ni siquiera ves el manual completo, ni el programa completo, ni las instrucciones, ni la primera sesión, nada, 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 nada. Pero el solo hecho de dar ese paso, de vencer la barrera de necesito ayuda y un acompañamiento, eso hace totalmente la diferencia. El día que yo me inscribí a cierto programa que lo estaba pensando mucho, 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 no manches, nada más haberme inscrito, con eso logré mi resultado. Ni siquiera había visto el material, porque algo cambia en ti, quitas la barrera. Hay 2 tipos de vida, la que tienes y la que te gustaría tener, nada más. Y en medio estás tú bloqueándolo. Entonces, el día que tú te quitas ahí, puedes avanzar de forma fluida. Ok, muchas gracias por haberse conectado en esta sesión. Nos vemos el próximo video y espero que esta información que te comparto de todo corazón a través de la experiencia, lo que he aprendido yo, te ayude y te motive a seguir adelante con este proceso de reversión. Y si ya lo decidiste, estamos aquí para ayudarte porque es la forma que tengo actualmente de trabajar, es la forma más efectiva y más rápida de ayudarle a mis pacientes a revertir la diabetes a través de la academia. Bien, cuídate mucho y nos vemos próximamente. Hasta luego. Bye bye.